Sea bienvenida a este nuevo video donde le estaremos exponiendo acerca de los filósofos contemporáneos. Mi grupo está conformado por Geraldine Cervantes, Mary Llanos, Lady Salas y mi persona, Laila Conrado. Empecemos. ¿Qué es la filosofía contemporánea? La filosofía contemporánea es el periodo de tiempo que existe luego de la filosofía moderna. Por lo general es fijada a finales del siglo XIX o a inicios del siglo XX. Al ser situada en este periodo de tiempo, está estrechamente relacionada con una serie de cambios históricos y sociales de gran importancia para el ser humano, como son el desarrollo de la tecnología y medios de comunicación hasta dos guerras mundiales. De hecho, los filósofos contemporáneos se han encargado de formalizar sus corrientes filosóficas de manera tal que sus estudios estuviesen al alcance de todos a fin de profundizar a su importancia y análisis. Esto se debe a que a principios su característica en la filosofía era que cada pensador hacía sus reflexiones de manera independiente. Por lo tanto, es posible resaltar que estas corrientes incluidas en la filosofía contemporánea buscan las respuestas a inquietudes mayormente asociadas con los aspectos del hombre, como su lugar en la sociedad, su trabajo, su religión, entre otros. Ahora vamos a conocer un poco acerca de Byung-Chul Han. Byung-Chul Han nació en Seúl, Corea del Sur, en el año 1959. Byung-Chul Han es uno de los filósofos y ensayistas más famosos de la época contemporánea. Han es un experto en estudios culturales, pero además de esto también es profesor de la Universidad de las Artes de Berlín. Es poca la información que se conoce de su vida, pero entre los detalles podemos resaltar que no estudió filosofía desde un principio. Estudió o cursó la carrera de metalurgia en la Universidad de Corea, pero más tarde se dio cuenta de que deseaba estudiar algo literario. Esto a pesar de los ideales y autoridad de su familia. Fue así como decidió emprender un viaje hacia Alemania con la edad de 26 años y a pesar de no saber ni una sola palabra en idioma alemán. Estudió filosofía en la Universidad de Friburgo, además de estudiar literatura alemana y teología en la Universidad de Múnich. Como un método de rebelarse ante el capitalismo digital, él tiene una fórmula propia de resistencia política. Es decir, no tiene smartphone, no hace turismo, podemos decir que lleva un estilo de vida un poco sencilla. Han actualmente vive en Berlín, donde cultiva su huerto y además da clases en la Universidad de las Artes. Este es un autor de más de una docena de libros contundentes y cortos que radiografían o escanean la sociedad contemporánea, exponiendo así sus ideales y críticas contra el individualismo, el capitalismo y las nuevas tecnologías. A continuación vamos a dar un repaso en algunos de sus pensamientos. Número 1. El individualismo. Este es un gran problema que nace del liberalismo. Su característica principal es priorizar los derechos individuales sobre los colectivos. Es decir, acá prima el egoísmo. Esto ha provocado para Han que la gente solo viva para sí misma, dejando de lado esos viejos valores que nos hacían preocuparnos, ponernos en el lugar de los demás y vivir para los demás. Es decir, para él el origen de todos los problemas que tenemos actualmente es debido a que solo miramos y velamos por alcanzar nuestros objetivos particulares. La única cura para este filósofo surcoreano es cambiar ese sistema y empezar a vivir para los demás, obteniendo así unas relaciones recíprocas, es decir, donde también los demás vivirán para nosotros. Número 2. La hipertransparencia. Según Han, esta resulta de la cultura capitalista.
que nos impulsa a divulgar de manera voluntaria nuestra información. Es decir, la transparencia pasa de algún modo de ser una virtud para convertirse más bien en una especie de arma que nos pone a expensas de valores sociales tales como la vergüenza, el secreto o la confidencialidad. La exposición en exceso podemos decir que convierte todo en una mercancía y todo ha de ser entregado sin misterios y listo para consumir de una manera inmediata. Según Han, esto mata el secreto y el misterio inherente a la vida misma. Número 3. La hipercomunicación. Internet, las redes sociales y en general toda esa revolución digital han transformado y corrompido el fundamento de la sociedad, al punto tal que la sociedad existe como un enjambre digital de individuos aislados, sin acción colectiva y sin sentido. Lamentablemente, como sociedad, hemos generado una hipercomunicación que destruye el silencio, esa paz, viviendo en un ruido constante que nos aturde y nos impide cuestionarnos o reflexionar sobre el orden establecido en que vivimos, es decir, el totalitarismo invisible. Número 4. El totalitarismo invisible. Han sostiene que nuestra sociedad actual vive bajo una especie de dictadura, pero de nuevo molde. Como bien sabemos, el comunismo y el fascismo eran movimientos totalitarios que presionaban al individuo mediante la fuerza extrema. El capitalismo actual es entonces un sistema totalitario que aplica también la fuerza, pero de una manera interna. Claro, como bien sabemos, según datos recientes, la violencia, el crimen, las guerras han disminuido en los últimos tiempos a nivel mundial. Han entonces defiende en sus ideas que ésta no ha dejado de existir, sino que por el contrario se ha transformado. En conclusión, tenemos un nuevo sistema mucho más sutil, en donde la guerra ya no es la herramienta, sino la violencia sistémica, anónima, no revelada y que es ejercida por el propio individuo contra sí mismo. Han tiene un nuevo concepto que funciona a través de la libertad individual, traducida en esclavitud, es decir, la expresión de los ideales propios para él es una mordaza. La violencia es interior y no se puede luchar contra ella ni tampoco demostrarla. Bueno, continuamos con las obras de Byung-Chul Han, en donde vamos a centralizarnos en su pensamiento. Él estaba en contra del capitalismo, que es un sistema socioeconómico basado en la propiedad privada de los medios de producción y la libertad de mercado. Más que todo, son empresas que son independientes del Estado, en donde se inyectan capitales y manejan una serie de producción que son comercializadas por el mercado, haciéndose asimismo una creación de riquezas constantemente. Y también estaba en contra del neoliberalismo, que es un movimiento que retoma el liberalismo y lo replantea bajo el capitalismo reformado con sus reglas. El sector privado, más que todo, se aleja de las interacciones del Estado para administrar y producir bienes y riquezas. Entonces, comenzando con el libro La sociedad cansada, que fue publicado en el 2010, allí el filósofo Han habla sobre el neoliberalismo y los trastornos neuronales que han dejado en la sociedad, como la depresión, el déficit de atención, la hiperactividad y el agotamiento crónico, que son previamente causados por el capitalismo por la consecuencia del exceso de positivismo, ya que la libre competencia, la productividad y la creación de riquezas destruye al hombre. Más que todo, como el capitalismo genera genera el individualismo, las personas dejan al lado
los valores como la solidaridad, el compañerismo, la honestidad, y genera un ego y divide la sociedad entre ricos y pobres. Entonces eso criticaba mucho este filósofo, considerado como una destrucción de la misma sociedad. Seguimos con el segundo libro, llamado La Sociedad de la Transparencia, publicado en el 2012. Allí el escritor Han expresa la hiperexposición que se está manejando en la sociedad capitalista. Se maneja el prefijo hiper porque es exageradamente la exposición que las personas están manejando a través de las redes sociales, eliminando así la privacidad. Gracias al capitalismo, el ego y el positivismo llega a tal punto de ser excesivo que quieren estar mostrando los enriquecimientos económicos que se manejan. Anteriormente importaba el ser y el conócete a ti mismo, que son términos socráticos. Importaba más la ética y lo que yo puedo darte moralmente, como valores, como el compañerismo, la solidaridad, el amor. Pero ahora, gracias al capitalismo, lo más importante es lo que tengo. Como yo tengo, lo muestro y así me hago valer ante la sociedad. Soy fundamental porque tengo. Esto es un riesgo, ya que estamos convirtiendo la sociedad en transparentes, llegando así a la desconfianza absoluta, corrompiendo o dañando la sociedad. Anteriormente manejábamos unos valores y era importante lo que uno ofrecía como persona, y ahora pensamos que es más importante lo que yo tengo monetariamente que lo que yo siento por una persona. Ya las relaciones entre personas ya no son las mismas por el capitalismo. Eso es más que todo lo que el filósofo quiere resaltar. Bueno, continuamos con el tercer libro. Se titula La expulsión de lo distinto, publicado en el 2017. Este libro lo que consta o lo que se trata es el rechazo a la negatividad, al no yo frente a la positividad. Recordemos que en el anterior libro dijimos que el capitalismo generaba un exceso de ego y positivismo a las personas. Entonces, como yo soy positiva, bueno, más que todo refleja en el rico y en el pobre, como yo tengo comodidades y recursos monetarios, tengo que expulsar a las demás personas que son negativas para mí, las que no viven en el mismo círculo que yo. Entonces, las ignoro o los expulso porque son distintas a mí. De allí viene el título La expulsión de lo distinto. Todo esto se genera por un narcisismo que viene de un individualismo que se malentiende por la corrupción del capitalismo. Entonces, como tú vives en un mismo círculo social que yo, te puedo tolerar porque los dos somos positivos, pero excluyo o rechazo a la persona que sea negativa, a la que no vive como yo. Entonces, estamos en una comunidad de positivos y me siento tranquilo y seguro porque tú tienes lo mismo que yo tengo. Entonces, es un correlato en plural de mi narcisismo y mi individualismo. Hay un dato curioso que propone Han, que es una solución para acabar con el individualismo, y es el amor recíproco y la capacidad de generar vínculos con las demás personas para romper las cadenas que atan el narcisismo. Él tiene esa corazonada de que aún existan personas que valoran más lo interno que lo externo. Esas personas pueden romper ese círculo que es el narcisismo y brindar amor y así recibir compañerismo, amistad
todos esos valores que se están perdiendo en la sociedad capitalista. Es más que todo lo que él quiere profundizar y lo que quiere resaltar con este libro. Hola a todos. Y el segundo filósofo que estaremos exponiendo el día de hoy es el señor Denis Robert Dufour. Denis Robert Dufour, de nacionalidad francesa y nacido en el año 1947, es un filósofo contemporáneo, doctor en Ciencias de la Educación, en Letras y Ciencias Humanas. Es profesor en Ciencias de la Educación en la Universidad de París-Octava. También es director del programa del Colegio Internacional de la Filosofía. De manera general, Denis Robert Dufour defiende que la sociedad contemporánea se centra en principios amorales y en la crisis cultural. Esto hace referencia a aquellos individuos que actúan de forma diferente a lo que un grupo social del cual ellos pertenecen ha estipulado como lo correcto o como lo adecuado. Los actos de una persona inmoral no son para nada deseados, pues es todo lo opuesto a lo que haría una persona moral. La sociedad moderna se ha transformado de una gran manera, no tiene modelos y tampoco tiene líderes. Dufour critica los aspectos de la vida más profundos. Se ha llamado cómico por su forma tan singular de explicar su forma de ver la vida. El filósofo se ha planteado que el sistema neoliberal en el que están adentrando cada vez más los países de Europa y América ha convertido a sus sociedades en borregos del mercado, al igual que se ha referido a esta como una nueva religión, donde somos manejados por intereses particulares, en otras palabras, el capitalismo. Datos para resaltar sobre este filósofo son: primero, aborda procesos simbólicos y se sitúa en la conjunción de la filosofía política y del psicoanálisis. Segundo, orientado a analizar los problemas posmodernos del sujeto. Tercero, en sus libros ulteriores, Dani da espacio amplio al concepto de neotenie, que muchos pensadores han prescindido bajo nombres diversos. Todos ellos remiten al problema del inacabamiento del hombre en el momento de nacer, lo cual le obliga a suprimir esas carencias mediante la cultura. Unas de sus obras son El Divino Camino, la Revolución Cultural Liberal, La Ciudad Perversa, Liberalismo y Pornografía, Los Misterios de la Trinidad y Maestro Tartamudo. El tema principal en sus obras es el sujeto en la sociedad postmoderna y los problemas a los que éste se enfrenta. En sus obras Le Vit Marchet, La Revolución Liberale y La Cité Perverse, el filósofo defiende que la sociedad posmoderna se basa en principios amorales y la crisis cultural ha hecho posible que surjan crisis económicas como la del 2018. También, a su vez, la sociedad moderna ha mutado de una forma alarmante y el sujeto en ella no tiene modales ni líderes. Piensa que en esta época es el final de los grandes relatos y le falta fundamento. En otras obras, el autor amplía conceptos de pensadores como Platón, Freud, Kant y Kant sobre el inacabamiento del hombre, que necesita la cultura para complementarse a sí mismo. Temas y amplía ideas de los filósofos estructuralistas de mediados del siglo XX.